Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer estar con ustedes, siempre con los mejores temas, siempre con los mejores invitados, los mejores panelistas, tenemos investigaciones, tenemos de todo y tratamos de que este programa sea súper variado, tal cual como la famosa historia de la Caja de Pandora, que la rehuyen y ya al fondo de la caja pues quedan todos los males del mundo, es decir, salen todos los males del mundo de la caja y en el último resquicio de la caja queda la esperanza. Por eso es que dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Y aquí lo único que cambiamos es que más que males son temas, cosas extrañas, bizarras, locas, raras, cosas de criminales, de sangre, genocidios, ovnis, bueno, todos los temas posibles y raros y aterradores que usted pueda imaginar. Y hoy quisimos traer a un habitual, es decir, un panelista de siempre, pero para darle más tiempo para que hable, el querido tarotista, querido ocultista, el querido Rafa Bordán, porque va a ser un programa muy interesante de habilidades que muy poco se hablan. Pero antes de entrar en materia, pues con las buenas noches, Rafa, ¿cómo va el mundo paranormal? ¿Cómo va ese tarot? Querido Chancho, buenas noches, muy bien. Ya con Lilith en Escorpio, entonces pues nos esperan bastantes cambios a todos y estamos más a salvo los que somos Escorpio, por supuesto. Y con el tarot muy bien, haciendo consultas y bueno, trabajando fuertemente. ¿Tú cómo estás, querido amigo? Muy bien, el programa va sensacional, la gente es muy querida con el programa, aparece gente nueva, este podcast ya saben, ustedes lo encuentran en vivo de 8 a 10 los días domingo o en su efecto el lunes festivo y ya, pues si no llegó a esa hora, pues queda en el resto de plataformas el resto de la semana. Hay gente que dice, no, yo lo escucho a la hora del almuerzo o lo escucho en las mañanas, con tal de que nos escuche está bien. Y parte de este plan de esta semana de reflexión y demás es, bueno, ¿cómo son todas esas habilidades raras que a veces hablan de unos términos que no entendemos? Y yo le propuse ese tema a Rafa para que tratemos efectivamente algo diferente, algo que poco se habla aquí, o bueno, lo tocamos por el lado que son como habilidades que ciertas personas tienen. Entonces, ¿cómo podríamos definir eso? ¿Cierto? Son como habilidades que la gente dice, mire, yo tengo este poder, entre comillas, con eso de pronto puedo ver el futuro, o con eso puedo crear fuego, o con eso un montón de cosas. ¿Es así, Rafa? Así es, eso es correcto, querido amigo. Algunas de estas probablemente los oyentes la hayan escuchado, pero estoy convencido de que otras no. Exactamente. Y seguramente habrá muchas más. Usted sabe que igual nos podemos encontrar en otras ocasiones. Estamos mirando a ver cómo podemos volver al tema, si no televisivo, por lo menos al de estudio, para que también nos vuelvan a ver los rostros. Pero ustedes ya saben que pues radialmente o podcasteramente toda la vida hemos estado con Rafa. Ya casi, ¿sabe qué, Rafa? El otro año se cumplen 20 años de su primera aparición en La Vieja Insomnia. ¿Se tenía en cuenta de dato o no? Ya la calvicie, las arrugas y demás, por supuesto que éramos bien diferentes hace 20 años. Hijo, pasó el tiempo, ¿verdad? Increíble cómo pasa el tiempo. Bueno, pues entonces, no sé, ¿por cuál quiere arrancar? Yo tengo, por ejemplo, aquí una que se llama umbraquinesis. No sé si querés arrancar por esa o por otra y nada, adelante. Perfecto. Umbraquinesis, ¿qué carajos es eso? Yo la verdad no la conocía. Tengo que revelar eso acá. La umbraquinesis es el control de las sombras o de la oscuridad. Entonces, la primera pregunta que yo me hice fue, ¿qué haría alguien con este poder? ¿Podría manipular las sombras para ocultarse, para atacar o incluso para crear formas sólidas hechas de oscuridad? Ya viéndolo así, uno sí lo ha visto mucho en películas, ¿no? Particularmente en películas como con vampiros o un poco de ciencia ficción. Este poder, por supuesto, lo hemos visto y lo entendemos, solo que en nombre, pues no lo tenemos registrado en la mente. El nombre lo tenemos raro, muy raro. Que es súper raro. Y un ejemplo de eso es como si pudieras hacer que una sombra se mueva solo a envolver a alguien en completa oscuridad. Entonces, la verdad no conocía el término, quedé fascinado con esto, pero por supuesto sí conocía esta habilidad. De hecho, para la gente que juega rol, en todos los juegos existe esta habilidad, solo que se llama diferente. Excelente. Si entonces tenemos en cuenta que esto existe, pues uno diría efectivamente, como dice Rafa, de pronto algo relacionado con los vampiros, el señor Giley, el señor Drácula, algunos personajes oscuros como Blackstar, como Nupside-Bot, el caballero de Hollow Knight, y como es el manejo de la sombra, pues entonces también uno puede crear sombras falsas, es decir, no solamente estar las sombras de las personas, mover las sombras que ya existen o de objetos, sino crear sombras falsas. Entonces podría ser que es un gentío de sombras y uno se puede volver como una especie de maestro de esta sombra, como si fueran entidades oscuras que tuvieran su propia vida, algo así. Claro,
De hecho, en Los Simpsons hay un capítulo donde el señor Burns es un vampiro, él se da la vuelta y la sombra mueve más lento, haciendo alusión, por supuesto, a la película de Drácula, y al final termina hasta jugando yo-yo. No sé si usted se acuerda. Sí, señor. Y va cambiando la sombra, ¿no? Exactamente. Y en el cine tenemos un montón. Tenemos Pitch Black del año 2000, que es el personaje Freddy. Tenemos The New Mutants. Tenemos Shadow, incluso, que es una película asiática. Y hay un montón de ejemplos, digamos, de este poder en el cine, ¿no? Entonces, la umbraquinesis pues es más conocida, por supuesto, como oscuridad o manipulación de sombra. Pero ya entendiéndolo, en videojuegos, en películas, en cómics, en todos lados está este poder. Me parece absolutamente fascinante. Ahora, ya cuando no tienes el poder, no, o sea, no es alguien que lo está creando, sino es la sombra per se, pues me imagino que ya es un tema más de, no sé, de entidades oscuras o satánicas y demás. Lo digo porque es para que no confundamos que alguien la está creando. Muy diferente, usted está solo en su casa y se apareció el señor, exacto, se apareció el señor sombra, entonces ahí eso no es esto, porque no es alguien que la está haciendo, sino es que se le apareció el hombre sombra y eso sí ya es otro rollo y es más asustador, imagino, Rafa. Claro, digamos que la umbraquinesis lo que propone es que alguien tiene el control de la oscuridad o de la sombra, pero está controlada siempre por otra persona. Mientras que una entidad del bajo astral, un demonio o cualquiera que ésta sea, pues no está siendo controlada por ninguna otra persona, sino que es sí misma quien se controla. Entonces, si uno ve, pues, una sombra que se mueve, de hecho yo tengo una historia de eso, una sombra que se mueve sola, probablemente no es umbraquinesis, es más bien un astral. Y pues aprovechemos, ¿qué le pasó? ¿Se le apareció alguna sombra en una finca o algo así? ¿O qué fue el rollo? Justamente en Villa de Leyva mis padres tienen una casa y esa sombra era tan presente que le pusimos nombre. Se llama Jodiel. Después me vine a enterar haciendo una constelación familiar que es un muerto que está pegado ahí. Súper pesada. Y todas las personas que han ido a esa casa la han sentido, la han visto o la han escuchado, pero siempre hay algo ahí con ese personaje. Increíble. Estamos hablando de umbraquinesis, entonces vamos, para que la gente vaya entendiendo, por ahí es que nos vamos a meter como estas habilidades un poco raras o estos nombres raros que la gente no conoce de estas habilidades. La gente va a decir, ya entendemos de qué se trata el tema. Pueden participar con el numeral La Caja de Pandora los 40 y pueden mandar lo que quieran y también lo mismo para temas posteriores. ¿Con cuál seguimos, Rafa? Bueno, hagámoslo aquí. Entonces, la crioquinesis. ¡Wow! ¿Qué es la crioquinesis? Esta sí la pude sacar por la etimología de la palabra criogenia, que es una palabra que pues es más común. La crioquinesis es la habilidad de controlar el hielo o el frío. Entonces, de nuevo, ¿qué haría una persona con este poder? Podría bajar la temperatura del ambiente, congelar los objetos, crear estalactitas de hielo o nieve al instante. En el cine hay 10.000 ejemplos. Por ejemplo, Elsa, la de Frozen. Frozen tendría esto, efectivamente. Sub-Zero, el man de Mortal Kombat. Bobby Drake, Iceman en X-Men Saga. Incluso se me olvidó el nombre de la película de Pixar de Los Increíbles. Sí, Los Increíbles. En crioquinesis. El morenito, ¿no es? Ajá. Ok. Y Entonces, dime. le iba a decir que también está Arnold Schwarzenegger, puede ser en Batman 5 o 4. Esa película es horrible, pero sí. Pero exacto, pero él controlaba el frío. Doctor, no me acuerdo ni el nombre, pero sí, por supuesto. Además tenía un traje y tenía la temperatura corporal súper abajo y un poco de cosas, ¿no? Sí, señor. Y la crisis es bien común. Creo que es la más común de la que casi la más común de la que vamos a hablar hoy. Pero también, sí, señor, tiene usted toda la razón. Es el señor frío. Obviamente es personaje de DC Comics y también tenía no solamente con las manos, sino también tenía su propia arma. Y cuando se vestía pues como, porque él tenía como un traje, lo que usted dice, pero también tenía un vestido como de gala, por decirlo así, para salir, como una especie de pijama de Hugh Hefner. Y esa pijama también tenía estalactitas de frío. Qué cosa tan curiosa, por si van a buscar al doctor frío del señor Schwarzenegger. Pero entonces, qué locura, ¿no? Poder controlar el frío, me imagino, llegar a un punto de frío tal, usted ya le puede, no sé, romper las extremidades a esa persona. Por supuesto. Y lo curioso, digamos, es que sí han habido casos documentados de personas, no al nivel de llegar a generar como estalactitas o cosas así, pero sí tener un control de la temperatura corporal muy alto, particularmente en los monjes. Los monjes tibetanos, por ejemplo, cuando hacen su tema de meditación y demás, no solamente ralentizan como todo el sistema cardíaco porque tienen palpitaciones súper bajitas, sino que la temperatura corporal también baja. Entonces es una vaina súper loca. Y no estoy hablando de un grado, estoy hablando de
muchos grados, 4 o 5 grados. Está brutal la crioquinesis. Aquí estoy viendo incluso algunas imágenes de, pues obviamente, vainas como de películas y demás donde se hubiera utilizado la crioquinesis. Pero me quedé en que vos mencionaste como el origen de la palabra, porque digamos que una de las funciones, no porque una persona aparezca con crioquinesis, o sea, no porque alguien haya tenido ese poder, pero me acordé automáticamente de Demolition Man porque se congela el personaje. No es que ninguno de los dos personajes tenga ese poder, pero debieron ser congelados, entonces criogenia, para poder despertar en el futuro. Entonces digamos que ahí es solamente un pedazo de la palabra, pero no tiene nada que ver con el tema, es así, ¿no? Sí, pues yo la cogí fue por Fry, el de Futurama. También le da eso, sí señor. Que la pizza creo que es 1998, 99 puede ser, ya no me acuerdo. Pero, Sí, algo así. y él queda ahí metido en ese, como en ese pículo, en esa cápsula, y después amanece ya en el futuro con su propio objetivo que también tenía un montón de años. Esa es la crioquinesis. ¿Qué otra más hay, querido Daf? Tenemos xenoglosia. Uy, pucha. Esto tampoco sabía qué era, pero por supuesto el significado que es la capacidad de hablar o escribir en un idioma que nunca se ha aprendido de forma natural si la conocemos. Sí, yo la verdad no, es que de verdad son nombres que uno no conoce, ¿no? Oye, está bacano para que le contemos a la gente, porque seguramente, estoy completamente seguro que este es uno de los programas que uno dice, no, pues estos llevan haciendo 1000 años, 1000 programas, pero yo les garantizo que en 1000 programas yo nunca había hablado de esta vaina. No tenía ni idea que existía. No, yo tampoco. Este tema está súper interesante porque pues son cosas y poderes que, por supuesto, casi que a diario uno los puede encontrar en películas o en cómics o en videojuegos o demás, pero pues no conoce uno ni la palabra, ni la etimología, ni nada. Me pregunté también qué haría alguien con este poder. Entonces podría, por ejemplo, hablar japonés, ruso o cualquier otro idioma sin haberlo estudiado. Y esto me lleva a mí a otra conjetura, y es que usualmente en las posesiones demoníacas las personas hablan en otro idioma, que no es necesariamente xenoglosia porque está poseída por una entidad, y me gusta hacer esa diferenciación para que la audiencia entienda, sino que una persona que tenga este poder de la nada podría hablar o escribir, por ejemplo, griego antiguo, pero no con una intervención adicional, ya que estamos hablando como de esas diferencias. Y esto también lo hemos visto en un montón de cosas en películas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en El Exorcista justamente, pues pasa esto, aunque quisiera hacer la aclaración de nuevo, ¿no? En este caso es porque pues hay un tema, digamos, como de posesión. Otro ejemplo es The Fourth Kind, que es una película de 2009. Entonces habla sobre abducciones alienígenas, particularmente en Alaska, y varias personas que son hipnotizadas comienzan a hablar en sumerio antiguo. Entonces ahí sale, digamos, la misma xenoglosia de la que estamos hablando. Y así hay un montón. Curiosamente, la mayoría de ellas son películas de terror o que tienen que ver con cosas paranormales. De lo que yo alcancé a investigar, no hay casos documentados de que una persona como de un momento a otro lo logre, sino que siempre es a través de un proceso. Por ejemplo, a través de, no sé, los hipnotizan o tiene una posesión o algo así. Pero no hay un caso documentado de una persona que haya logrado hacer esto así como de un momento al otro. Y bueno, entonces según lo que dice Rafa, pues aquí pues como analizando la vuelta, tratando, como dice él, de quitarnos el tema de posesión, porque entonces ahí sí sería pues entre comillas como obvio. Se me ocurren dos casos. Uno tendría que ser, exacto, un colapso, como un golpe, como que está cerca la muerte, como que te emborrachaste demasiado, te drogaste demasiado y algo se le saltó allá un clúster por dentro y se le abrió esa habilidad. Pues lo digo es precisamente para no relacionarlo con que tiene que ser una posesión. Entonces alguien se cayó de un cuarto piso, se pegó pero no murió, amaneció hablando en coreano. Esa sería como la única relación, ¿no? Sí, tienes toda la razón. No había pensado en eso, no había caído en cuenta, pero claro, esas y las experiencias cercanas a la muerte generan este tipo de habilidades por alguna razón. No solo la xenoglosia, sino algunas otras que ya vamos a mirar, pero no había caído en cuenta con esta particularmente, y tienes absolutamente toda la razón. No solamente... Ok, también pensando en, listo, ya la tienes, pero entonces ¿para qué me podría servir? Entonces me estoy imaginando, supongamos que nos atrapan la KGB, pero saben que somos colombianos, entonces dirán como, no, estos tipos solo saben hablar español, y que empiecen ellos a botar todas las pistas, las vainas del plan macabro en ruso, que tuviéramos esa habilidad, ahí es un poder, porque los manes dan por entendido que nosotros no sabemos hablar
hablar en ese idioma o escribirlo y nosotros podernos comunicar con otro espía y ahí poderle pasar la información, una vaina que sería ya casi que un Duolingual en vivo o un pseudo Skype traducido en vivo, sería algo así. Sí, claro que hay que tener en cuenta que las personas que tienen este poder son conscientes de que lo tienen, ¿no? O sea, lo que les pasa a ellos es, hoy digamos, ni tú ni yo hablamos chino o mandarín y mañana hablamos mandarín, somos conscientes de que lo podemos hacer. ¿Sabes dónde pasa también? En Harry Potter. Cuando Harry Potter empieza a hablar en parcel, eso es básicamente xenoglosia. Ok, exacto. Y entonces también para que los oyentes vayan entendiendo pues cómo son estas habilidades, muchas de ellas las estamos aprendiendo hoy literal porque no sabemos. Y la última de esas, como esa división sería la gran pues Matrix, ¿no? Entonces, como si de verdad fuéramos un robot, tenemos el botoncito y no es sino, hermano, quiero aprender coreano. Pero en esa, allá no sería por un golpe, sino nos tendrían que poner el cosito ese, como si fuéramos máquina. Y acuérdate que él aprendía cualquier cosa, ¿no? Karate, armas, lo que sea. Y en esta ocasión sería aprender un idioma. ¿Qué otro cosito de estos hay? ¿Qué otra habilidad, Rafa? Bueno, esta sí es muy común, se llama piroquinesis, que es el control del fuego. Entonces, ¿qué haría alguien con este poder? Encender fuego con la mente, manipular las llamas, crear bolas de fuego o prender objetos sin usar fósforo o encendedores o lo que sea. Y de esta sí hay 800 millones de ejemplos. Desde 1984, por ejemplo, la película Firestarter, que es una novela, basada en una novela de Stephen King. En Carrie, que es otra pues, película de terror. En los Fantastic Four. En X-Men. En Dark Phoenix, particularmente, pues Dark Phoenix tiene eso. En Scanners, que es una película de nuestra época. Hay otra más para acá que es Chronicle de 2012, pero hay 800, o sea, la manipulación del fuego es tal vez la más común de todas estas habilidades o poderes del que vamos a hablar. Entonces, pues yo recuerdo mucho la película de X-Men y los cómics donde Pyro, precisamente, anda con un cipo todo el tiempo, un encendedor cipo. Él no puede crear el fuego, pero sí controlarlo, ¿no? Que es justamente lo que es la piroquinesis. Entonces él anda con el fuego y pues en un momento tira una bola de fuego gigante y ahí es donde se va con Magneto. Sería relacionado, si lo metemos con pues, los dioses y esto, con el señor Hefesto. Recordemos que Hefesto pues, sería es el dios del fuego. Y en una guerra, lo que podría ser exacto Crío contra Pyro, pues es muy curioso que vos tenés como razón. O sea, no entiendo por qué, cuál sería la razón, pero siempre se nos ha mencionado más el Pyro que el Crío. Es decir, es más famoso el fuego que el frío, aunque son dos conceptos que entendemos, pero creo que esta palabra es mucho más común para nosotros, ¿cierto? De acuerdo. Ahora, gracias a Dios, no es muy común porque imagínense en un país como Colombia donde... ¿Qué pudiéramos hacer? No, eso sería una locura. Sería una locura. Ahora, también me detengo un poquito en lo que vos decías de lo de los poderes del superhéroe, porque exacto, sí, él solamente lo podría controlar. Entonces, sí hay bichos que ya pueden generar el fuego y tirarlo, pero en este ejemplo que vos pusiste simplemente necesita el fuego adicional porque si no, no sirve. Eso también es importante aclararlo porque seguramente no todos los que tengan este poder lo generan el fuego. Ninguno. Quien tiene piroquinesis no lo puede crear, solo controlar. ¿Quiénes sí, por ejemplo, podrían crear el fuego? Un dragón. Un dragón. Tiene toda la razón. Iba a decir exactamente lo mismo. Por ejemplo. Pero fíjate que el dragón no controla, o sea, lo crea y lo puede como manipular de alguna manera, pero una vez tira la bola de fuego ya no hay nada que hacer. Es un lanzallamas. Es un arma bruta. Exacto. El piroquinético, en otro lado, sí podría controlar el fuego creado por alguien más. Oh, tremendo, bacano, muy bacano. Nos vamos acercando ya a la parte final de estas habilidades y yo creo que ya ahí sí vamos a entrar en terrenos que de pronto la gente conoce. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es la precognición. ¿Qué es esa vaina? Esta sí la conocemos todos. Capacidad de ver ¿qué haría alguien con este poder? Pues por supuesto tener visiones de cosas que aún no han pasado, desde eventos pequeños hasta grandes catástrofes. Y acá sí hay 10.000 millones de ejemplos, no solamente en el cine, sino también, digamos, como personas que son justamente aquellos adivinos del futuro o aquellos profetas del futuro. Está Vanga, está... Hay 800, ¿no? Uno que yo recordé inmediatamente fue la película Minority Report, Sentencia Prohibida en español, se llama, que habían tres, le decían precogs a ellos, y eran los tres hermanos, eran dos chicos y una chica, siendo ella la más fuerte,
que tenían que estar como en una piscina para poder ver eso. Entonces hay una unidad de crímenes que arrestaba a la gente antes de que ocurriera el crimen. Entonces la tasa de asesinato era cero. Volviendo a las figuras famosas, por supuesto Nostradamus, ¿no? Esa es una precognición muy fuerte. Siguiendo con cine común, Destino Final, Final Destination. Básicamente eso es, ¿no? Como que el man sabe qué va a pasar. Y así hay, o sea, de hecho, esta es la más famosa tal vez y la más común, y sí conozco personas que tienen este poder. Iba a decir de Final Destination y metamos ahí de una vez la cuña. Si no hierro, espero que sea para este año. Hierro, mejor dicho, si no fallo. Me pareció ver el tráiler de otra nueva película. No sé si es un reboot, o sea, es decir, si la reinician o sería la parte, qué sé yo, creo que ya irían como en la 8, no estoy mal. Y el tráiler es bien chistoso, si se puede llamar así, porque digamos que Final Destination siempre son grandes catástrofes, o sea, no sé, la carretera, que esa fue la que nos marcó a todos con lo de los los troncos o el avión, pero esta es de un vidrio en un cóctel. Eso sí, yo creo que también es un miedo recurrentísimo, super millennial, que es algo que estés en plena fiesta y entonces pusieron mal las cócteles y se mete un vidrio y alguien se va a morir y se va a cortar la garganta o por dentro y ahí se va a morir y van a reiniciar esta saga de Final Destination y por eso pues lo traigo a colación. Y también hay que decir algo dentro de estas precognición y pues acto, profetizar, como lo que acabas de decir, como Nostradamus y Baba Vanga y eso, que también como es una cognición, es un conocimiento previo. Entonces, una de esas películas que tú dijiste, hay 500 millones de ejemplos, no recuerdo exactamente el nombre, pero es Nicolas Cage y solamente tenía creo que 15 segundos o 20 segundos con ese poder, pero lo tenía siempre. Entonces siempre viste Esta es una película que se llama Next, que salió en el 2007. es Y el, muy y el, bueno. y se llama Chris Johnson en esa película Nicolas Cage, que tiene la capacidad de ver 2 minutos en el futuro. Exacto, entonces como él se va desarrollando un caso ahí medio policíaco y todo, entonces él tiene ese poder constante, pero lo que dice Rafa es muy importante saber que solamente son pues esos 2 minutos, entonces son más bien como habilidades rápidas que el man necesita para poder ir escapando con el tiempo porque no puede planear mucho a futuro, sino solamente en esos minutos previos, entonces va con la vieja y ¡tum! Se me van a aparecer acá, ya sé cómo manejar el arma, ya sé que me van a disparar por acá, se me van de hecho a venir unos troncos y los puedo atacar. Entonces es importante también meter esa palabrita ahí porque igual viene dentro de la construcción entre la palabra, que es la precognición. No solamente sería adivinar, sino estoy entendiendo qué está pasando, ¿no? Los conceptos que, pues para poder manejar la situación. Para finalizar esta, hay dos ejemplos súper populares. Uno es Men in Black, la última, que hay un extraterrestre que puede ver el futuro, todas las realidades posibles, digamos. Y por supuesto Doctor Strange. Strange, los 10 millones de futuro, ¿no? Sí, entonces de ahí como para cerrar eso, digamos, esto es muy común. Lo que pasa es que ese tema de conocer antes de que pase, que es justamente la etimología de la palabra, antes, cognición, conocimiento, lo enreda uno un poquito, pero es básicamente que uno ya sabe qué va a pasar. Sí, no, es eso, es eso, es eso. Es eso y bueno, ya cuando manejas el tema, pues ya ahí sí te conviertes en un profeta. Si usted ya tiene la vida, se convierte en eso porque entonces ya, bueno, dicen que Nostradamus lo hacía con yagé o alguna sustancia, entonces listo, él ya sabía cómo era su proceso para poder ir adquiriendo sus adivinaciones. Era más o menos así. Y falta uno, creo, ¿cierto? Sí, falta uno, que es el más común de todos, que es la telepatía, Tremendo. que es la capacidad de leer o comunicarse con la mente. Entonces, ¿qué haría alguien con este poder? Escuchar pensamientos ajenos o enviar los propios sin hablar. Y de este sí tenemos hasta películas completas sobre este tema. Por ejemplo, Lo que ellas quieren, creo que es la traducción en español, que es esa película que Mel Gibson, ¿puede ser? es Mel Gibson y se mete en una tina con una tostadora o Lexai. Pasa, sí. Y empieza a escuchar solo a las mujeres, ¿no? El doctor Xavier, el de X-Men. ¿Qué es lo que pasa? Usted que es más seguidor, o sea, ¿por qué es que él se marea? O sea, porque el otro le hace ruido con el magnetismo, ese pedazo nunca me ha quedado claro. O sea, ¿por qué yo? Magnet utiliza el casco justamente para bloquear las ondas psíquicas de Charles Xavier, ¿sí? Que no le lea la mente. Sí, pero por ejemplo, digamos que en ocultismo como en el estudio de estas habilidades, básicamente eso es un canal, eso significa que tiene entrada y salida. Entonces, así como yo puedo entrar en la mente de alguien, también me pueden atacar y son los famosos ataques psíquicos. Entonces, por ejemplo, los brujos,
hoy en día, cuando están haciendo protecciones, no solamente hacen protecciones espirituales, sino protecciones psíquicas. La telepatía, digamos, está un poco basada desde el ocultismo en esa capacidad como de, es que eso tiene un nombre que ahorita no recuerdo cuál es, pero es esa capacidad de poder, digamos, conocer sin estar en ese lugar, es esa capacidad de poder meterse en la cabeza de las personas, ¿sí? Y de alguna manera, nosotros a veces confundimos la telepatía con el poder manipular o con la telequinesis, mejor dicho. Es la capacidad de mover o mover la mente. Ajá. Tele significa distancia. Empatía viene, digamos, de la misma raíz de la palabra y es esa capacidad, digamos, cuando uno tiene empatía es yo siento lo que tú sientes, ¿no? Soy empático, puedo entender qué es lo que la otra persona entiende. Entonces, cuando yo estoy hablando de telepatía, y esto le pasa a todas las mamás, huevón, es impresionante. Y a mí me pasa un montón, y a muchas personas les pasa un montón. Particularmente las mamás tienen algo que le dicen, no se meta con esa persona. Yo no sé por qué, pero no se meta con esa persona. Y justo pasa, ¿sí? Eso es una forma, digamos, de telepatía. Sí, y yo diría que también mezcla la telepatía un poco con la precognición, porque a mí eso en serio, a ver, creo que todos en este momento estamos siendo identificados con el ejemplo que está poniendo Rafa con las mamás, pero ya se pasa en serio de lo chistoso como a lo paranormal, porque es que no puede ser que todas las mamás sepan que ese hijo es, o sea, exacto, que tu amiguito va a ser un drogadicto o es un vándalo o que la persona no le conviene a la amiguita. O sea, es un corazón. ¿El corazón tiene el poder o el cerebro? Es una vaina muy loca. Porque es que si fuera una sola mamá, uno dice una. Pero es que son millones, Rafa. Es una gran pregunta. Además, porque en los últimos estudios que han sacado sobre las células cardíacas y estomacales, encuentran neuronas. Vi una vaina súper loca. O sea, cuando yo vi eso, ya están jodiendo. ¿Cómo va a tener una neuronas en el corazón y en el estómago? Y eso sería la famosa corazonada, entonces. Claro. Y es que es muy curioso porque, digamos, desde el horóscopo y ese tipo de cosas, es muy marcado qué signos pueden tener ciertos atributos o ciertas habilidades, ¿sí? Y eso es muy, muy raro y muy loco. Hablar de yo no sé cuántas millones de personas en el mundo hay del mismo signo, pero si uno analiza, digamos, realmente, porque me he puesto la tarea de hacer eso últimamente, dónde tiene el sol, dónde tiene la luna y dónde tiene el ascendente, uno puede saber exactamente cómo es una persona, es súper loco. Entonces a mí me genera un montón de preguntas, como, ¿de verdad esto es así? Y te lo juro que analizándolo, es impresionante. Mire, eso quiere decir, no, yo no creo en el horóscopo. Listo, en el horóscopo no, pero en la astrología hay un montón de cosas que le pegan muy duro a muchas personas, sí, no a todas. Qué fuerte. Y le iba a meter una cosita adicional lo de la corazonada, porque ahí estábamos hablando de exacto, de que uy, mi hijo no se meta con ese man, o mi hija no, este señor le va a poner los cachos, no sé qué. También cuando las mamás sienten que va a pasar algo malo, pero ya de tragedia, como que pucha, va a llamar, me van a llamar y me van a decir este man se accidentó, y exacto, y entra la llamada y no, que su hijo se volcó o su hijo lo trajeron en un bar, ¿cierto? Sí, a mí me pasó eso. Cuando se murió mi mamá, yo la sentí a ella despedirse una noche, ¿sí? Pero como yo soy tan dramático, dije, ay, no, eso debe ser que yo me estoy montando en videos, etcétera. Y al día siguiente me entró una llamada de mi tía y cuando yo vi el número en el celular, yo ya sabía que me iba a decir que se había muerto. Fue como precognición, pero un poco de telepatía también. Es que esas dos tienen cositas ahí que se pueden como medio como Conectar. Oiga, y para cerrar el tema de la telepatía, pues estamos hablando solamente, bueno, le metimos el tema de Xavier, pero Xavier es con su cráneo, ¿no? Recuerde que ellos son todos X-Men, pero se supone que dentro de las 1000 películas de los X-Men, pues le quieren sacar el poder a cada uno. Y entonces dicen que construyendo, qué sé yo, un casco, un reloj, y eso es lo que no hemos podido. Es decir, ninguno de nosotros va a ser un X-Men porque no nacimos así, no somos mutantes, pero con algo que pudiéramos meternos en la cabeza, con un casco o con un reloj y poder adivinar, ¿será que nos da para tanto o no? ¿O imposible? ¿Usted cómo lo ve? Pues yo recuerdo Stranger Things, el caso de Eleven, que es la niña con las habilidades psíquicas y por supuesto puede leer la mente y proyectar pensamientos y espiar a las personas en lugares, pues eso también lo hacen, hay mucha gente en TikTok que habla de eso. No sé. Por eso, pero inventar el aparato, ¿seríamos capaces de inventar un aparato así? Yo creo que sí, siempre y cuando entendamos las cosas. Yo pienso que todas estas habilidades, o sea, para mí la magia o muchas cosas de la magia es ciencia que aún no entendemos, ¿sí? Y si no se va para atrás a la historia, en la Edad Media, muchas de las cosas que parecían magia realmente son cosas científicas. La creación de la pólvora, ¿sí? Incluso uno lo ve, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, cuando van a reventar una bomba, que es básicamente pólvora,
pero se considera que es magia por quien lo hace, que es justamente Saruman, ¿no? Entonces, en la medida en que vayamos entendiendo cómo funciona el cerebro, que es una gran limitación que tenemos en la ciencia porque realmente no tenemos ni idea cómo funciona, mucho menos ahorita que se han encontrado neuronas en otras partes del cuerpo porque se pensaba que solo existían en el cerebro. Si nosotros llegáramos a tener un conocimiento avanzado de cómo funciona nuestra fisionomía, seguramente sí, porque antes era impensable que un implante, por ejemplo, siguiera, digamos, lo que está haciendo Elon Musk con ¿cómo se llama la empresa de él? ¿Cyberlink? No, es ¿Con Starlink o con la de...? con la que le implantan un chip en la cabeza a una persona y puede manipular. Exacto, los animales, lo que él ya empezó a hacer con los animalitos. De hecho, lo hicieron con una persona. Ok. Entonces, no recuerdo el nombre de la empresa. Bueno, Neuralink se llama. Neuralink. Ya le metieron un chip a un man en la cabeza y el man puede controlar videojuegos telepáticamente. Entonces, ya estamos ahí. Sí, lo que pasa es que, por supuesto, estamos en pañales a lo que va a poder llegar. Más si le suma el factor de la inteligencia artificial, que es lo que está, o sea, de eso lo hablamos cuando estábamos en el estudio. El avance que ha tenido la inteligencia artificial ha sido demasiado rápido en muy poquito, en muy corto tiempo. Y lo que falta de aquí en adelante, ya con los computadores cuánticos y con las nuevas tecnologías, por ejemplo, que sacó Microsoft, que es un chip, no sé si viste esa noticia, que encontraron un otro estado de la materia. Sí, que desarrolló tantas operaciones matemáticas que se estaba pasando de calidad y podía ir muy adelante con esas operaciones. O sea, operaciones imposibles. Claro, entonces abre un nuevo estado de la materia que es el cuánto no sé qué vaina, no me acuerdo no. Entonces ya estamos ahí. Ahora, en el momento en que esa tecnología se fusione con un alto conocimiento de la biología y de cómo funciona todo lo que tenemos adentro, seguro que vamos a poder hacer cosas. Ya podemos hacer telepatía con algunos objetos, como un mouse y cosas así. No, estuvo genial, Rafa, estuvo genial el programa de hoy. Me gustó, aprendimos cosas nuevas, seguro que los oyentes aprendieron cosas nuevas también. Dejen sus comentarios ahí con el numeral La Caja de Pandora los 40. No es nada, para cerrar un mensaje adicional y obviamente, Rafa, para que dejes tus redes y ahí vamos a seguir molestándote todos los domingos con capsulitas. Bueno, no, para cerrar, aprendí muchísimo en este programa sobre las etimologías de las palabras y lo que significaban, porque realmente estaba en cero. Y ha sido muy interesante poder ver todos estos poderes. Para recordar mis redes sociales, está TikTok, que es Rafael Jordán Gelo, con H. Está Instagram, que es Rafa Jordán Gelo. Y en X, LA, el número 7 sombra, @la7sombra. Entonces, si quieren hacer una consulta de tarot o si me quieren escribir, estar en contacto, pues me pueden contactar. Tremendo, señoras y señores. La pasamos muy bien. Todo lo oculto, lo raro, lo bizarro también sucede en la Caja de Pandora de los 40.